Hola, saludos a todos. Analizando un trabajo de la historiadora especializada en la Revolución Francesa, Florence Gautier, considero necesario incluir mis hipótesis a modo de comentarios en el acertado estudio que la retrotrae al jesuita Juan de Mariana como mentor intelectual de las ideas que forjaron el citado hito histórico, la Revolución Francesa, que cambió por completo el rumbo del mundo. El nombre Marianne, esto es, la denominación dada en Francia a la República, procede del nombre del jesuita español del siglo XVI, Juan de Mariana. Todo se fraguó alrededor de un término, derecho natural, que aparece en las Declaraciones de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y de 1793, y que resume la teoría de estas revoluciones. Pues bien, al término de este recorrido hacia atrás, resultó que esta autora encuentra las primeras fuentes de la tradición del derecho natural en España, en los desarrollos que de él hizo la Escuela de Salamanca, y en concreto en la definición renovada del derecho natural que le debemos, definición que permitió el florecimiento de la filosofía del derecho natural moderna. Fue con la conquista de América que la citada escuela emprendió la tarea de elaborar la idea de una sociedad basada en los derechos y libertades de los seres humanos. Juan de Mariana fue una de las figuras más destacadas entre los jesuitas de la Contrarreforma Católica. Nació en 1535 y se hizo jesuita en 1554. Estudió en España, Italia y Francia, y constituye uno de los máximos exponentes de la filosofía del derecho natural de la Escuela de Salamanca. La teoría política de Juan de Mariana apunta a una república en la que se confía el ejercicio de los poderes públicos a un monarca, lo que, al decir del pensador jesuita, constituye la mejor forma de gobierno posible. Este marco teórico le sirve a Juan de Mariana para desarrollar de forma detallada qué debe entenderse por un buen rey, figura que se opone a la del tirano. Pero la polémica propuesta por el jesuita Juan de Mariana rompe con la teoría católica de la monarquía universal que Roma había enarbolado históricamente. El más reciente campeón de dicha doctrina había sido Carlos I y V de Alemania. Efectivamente, el de una monarquía universal era el proyecto político heredado del medievo, un proyecto que aspiraba a construir un mundo enteramente católico que obedeciera a un único rey. Llegados a este punto es necesario aclarar por mi parte tres aspectos. 1. Tal como dice la historiadora francesa, las teorías de Juan de Mariana, del jesuita Juan de Mariana, son opuestas a las preferencias vaticanas, que sostienen su poder gracias a la capacidad de decisión para nombrar monarcas católicos en Europa. 2. Un jesuita es un militar, un soldado, cuyo juramento es de total y absoluta lealtad y sumisión a las órdenes del superior general de la orden, el denominado Papa Negro. 3. Ni Juan de Mariana ni ningún otro jesuita habría dado este paso o similares contrario a Roma sin el beneplácito del general de los jesuitas. Continúa la historiadora diciendo que el principio fundamental de la teoría política del jesuita Juan de Mariana reside en la afirmación de que la soberanía pertenece al pueblo, de que el poder de la república recae en esta soberanía del pueblo y es superior al poder del rey. Juan de Mariana aspira a construir contrapesos frente al poder real, lo que lo lleva a oponerse con gran precisión argumentativa al gran teórico del poder real absoluto y del derecho divino, su coetáneo Jean Bodin, en cuya obra ve una peligrosa justificación de la tiranía. En este punto, debo incluir por mi parte el paralelismo de los escritos del jesuita Juan de Mariana con la revolución de los Giovanni en Venecia, por entonces, liderada por Paolo Sarpi, alrededor del cual giraba la práctica totalidad de los movimientos políticos y económicos de casi toda la Europa de entonces, cuya principal política se basó en la imposición de la banca central,
y de un modelo financiero que fue origen del actual sistema de estamentos supraestatales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, tal como hemos expuesto en el vídeo que pueden ver arriba de la pantalla. Las ideas de Mariana penetran en Francia con Enrique IV, nacido en el seno de una familia protestante, casado con María de Medici, nobleza negra, que se fue convirtiendo una y otra vez. En el momento de su coronación en 1589 era protestante. El caso es que el citado monarca se dispuso a resolver el problema religioso, ¿no? Y entre los apoyos con los que había contado para alcanzar el poder se encontraba el de los jesuitas. En 1595, Enrique IV pensó que una buena solución para el problema de la religión era convertirse al catolicismo y hacer que el Papa aceptara la coexistencia de los dos cultos en el Reino de Francia. Y Enrique IV, católico de nuevo, se hizo con los servicios de un confesor, un jesuita. Fue por ahí por donde los jesuitas se introdujeron en el Reino de Francia e hicieron que sus ideas se extendieran por todos sus confines, por la Puerta Real. Y fue esta solución la que derivó en el asesinato del rey Enrique IV. Años después, y debido precisamente a las actividades antimonárquicas de los jesuitas, fueron siendo expulsados de varios reinos católicos, hasta que la presión de los monarcas sobre el Papa hizo que éste los expulsara definitivamente de la Iglesia Católica en 1773. Pero los de Loyola no se resignaron a hallar por tierra su labor y 3 años después, en 1776, la continuaron con los Illuminati de Baviera. Las ideas de Juan de Mariana pasan de Francia a Inglaterra, pero esta etapa no veo necesaria tratarla en este vídeo, en que nos centraremos en Francia, donde fue Mably quien reabrió la reflexión acerca del ejercicio efectivo de la ciudadanía, en particular en su libro Derechos y Deberes del Ciudadano, que escribió en 1758 y que fue publicado según sus deseos después de su muerte, a principios de 1789, en cuyo preámbulo resume las tesis del jesuita Juan de Mariana. Conviene recordar que, en el momento de la aparición de la Declaración, el esclavismo campaba a sus anchas en las colonias de América, que consolidaba una nueva forma de opresión, la de los intereses del comercio, que aspiraban a enriquecer las metrópolis tras haber hecho fortuna gracias a la especulación milagrosa sobre el café azucarado, presto a ser servido en las mesas europeas. Esa tiranía hizo que en el año 1748 Montesquieu definiera el derecho a la existencia del siguiente modo: la limosna que damos a un hombre desnudo en la calle en ningún modo sustituye las obligaciones del Estado, que debe a todos los ciudadanos una subsistencia asegurada, el alimento, la ropa necesaria y un tipo de vida que no sea contrario en lo más mínimo a la salud. Nos hallamos, pues, ante el mismo proyecto que defendieron los miembros de la Escuela de Salamanca. Robespierre fue un continuador de las filosofías del derecho natural moderno, que retomó también las ideas de Juan de Mariana, ideas que por aquel entonces eran ampliamente debatidas. La figura de Juan de Mariana, del jesuita Juan de Mariana, apareció durante la Revolución Francesa junto a otros nombres: Jacobins, Cordeliers, Feuillants y Triumvirat, entre otros, que como el de Juan de Mariana hacían referencia a las guerras de religión que dividieron la Francia del siglo XVI. Fue la contrarrevolución la que retomó estos nombres nacidos 2 siglos atrás, también el del jesuita Juan de Mariana. Según el historiador Émile Apolis, el término Marian era empleado por los adversarios de la República en un sentido peyorativo. En este canal se han aportado pruebas de que la Orden de Loyola comenzó a trabajar para la nobleza negra veneciana desde el mismo instante en que una de las familias más poderosas de aquella serenísima República de Venecia, en concreto la familia Contarini, gestionó la presentación del proyecto de Ignacio de Loyola al Papa.
familias venecianas cuyo principal enemigo era precisamente el reino de Aragón. De ahí el origen de la leyenda negra contra España. El Aragón de donde eran originarios los poderosísimos Borgia, que financiaron el proyecto de Loyola. La Revolución Francesa fue el golpe definitivo de la nobleza negra para arrebatar el poder a los reinos dependientes de la Roma católica, convirtiéndolos en repúblicas con banca centralizada, para, de esta manera, manejarlas a través de los préstamos y del dinero deuda. Modelo surgido en Venecia por parte de los Giovanni, liderados por Paolo Sarpi. Un personaje en torno al cual giraba la práctica totalidad de las decisiones políticas y económicas de casi toda la Europa de aquellos tiempos. La escuela de Salamanca aportó muchísimo conocimiento por entonces. Pero los jesuitas andaban en otro juego, el de siempre, el de las dos caras. Siempre jugaron a destronar reyes dependientes del papado, de ahí tanta expulsión, para servirlos en bandeja de oro los dominios de estos reyes a la nobleza negra veneciana. Y Juan de Mariana, siendo o no consciente de ello, fue, como acabamos de ver, pieza fundamental. Pues bien, amigos, esto es todo. Hasta la próxima. Saludos a todos.